¿O no? Bienvenidos todos a este Microsoft Build After Party, en donde os vamos a contar pues, un montón de novedades, un montón de cosas interesantes que se han preparado aquí los compañeros. ¿De qué vamos a hablaros hoy? ¿Qué vamos a contaros? Bueno, pues un poco, es una pequeña introducción, ¿no?, de lo que es esto del build, por si hay algún despistado que no lo sepa, aunque no lo creo. Luego veremos cuáles han sido las noticias del mundo de data, los datos, de Fabric, de las bases de datos. La IA. Ahora mismo, o sea, vayamos donde vayamos, por todos lados tenemos IA. Y luego tendremos la parte del networking. Que para los que están aquí, pues tendremos luego refrescos, tendremos pizzas y a alguno le traemos una vegetariana, para que luego no se queje y coma vegetariano. Ven aquí, Alejandro. ¿No, ¿No quieres? Bueno, no quieres salir. Vale. ¿Quiénes estarán con nosotros? ¿Quiénes estarán con nosotros aquí para hablarnos del mundo de los datos? Pues tendremos a Patricia Vaquero, a Mariano Cobo y a Roberto Carrancio. Son tres fantásticos MVPs de Azure, del mundo de los datos, donde nos van a contar todas estas novedades. Luego tendremos a Celeste. Rucaya, por desgracia, no puede asistir porque se nos ha puesto malita, entonces no podrá estar con nosotros, y Gabriel Naranjo, que están ya por aquí para luego contarnos todo lo que sea sobre ella. Y Alejandro Almeida, a los mandos, ahí detrás, escondido, que no quiere salir. Y yo un poco pues, para hacer de maestro de ceremonias. Así que venga, empezamos con la introducción del build. ¿Vale? Y os voy a contar un poquitín sobre este evento, ¿no?, y dónde podéis localizar mucha información. El build es el evento, o uno de los dos eventos por referencia, para conocer todo lo nuevo que han estado haciendo en Microsoft y qué es lo que van a estar haciendo en los próximos meses o en qué van a estar trabajando. Os voy a pasar unas slides donde está la parte más importante, lo que yo creo que tenéis que tener en cuenta. La página principal, aquí os dejo un código QR para que podéis acceder a ella de una forma mucho más sencilla, y ahí tenéis un montón de grabaciones y de vídeos. ¿Qué más? El Book of News, ¿vale? Temas de inteligencia artificial, de agentes, bases de datos, etcétera, ¿vale? Ahí tenéis el QR y aquí es donde se recoge lo más importante, ¿vale? Nosotros contaremos aquí algunas cosas, lo que vemos más o lo que han visto más relevante o importante, pero os aseguro que hay mucho más, ¿vale? Hay muchísimo más por detrás. Aquí os dejo también un listado para que lo tengáis de agrupadas todas las charlas de inteligencia artificial, una, laboratorios y demos 2, otras sesiones bajo demanda que también tenéis. O sea, como podéis ver, temas de IA hay para aburrir, sesiones de IA tenemos para aburrir, aunque también tenemos sesiones del mundo de los datos, ¿vale? Yo aquí he recopilado algunas de la parte de Fabric y algunas de Postgre, ¿vale? Aunque seguramente ya os digo que habrá muchas más. Estas son las que he ido yo localizando un poco por ahí. Y con esto ya está, no quiero enrollarme más porque aquí los importantes no somos ni Alejandro ni yo. Entonces nada, doy la bienvenida al equipo de Data, Roberto, Patri, Mariano, y aquí sois vosotros para contarnos. Así que nada. Esto es... Vale. Estoy en cámara, ¿no? Porque yo... Estoy. Vale, pues nada, como ha dicho Roberto, bienvenidos, bienvenidas. Y nada, yo os vengo a contar sobre data, pues novedades, cositas interesantes que pues, he visto, ¿no?, en el Microsoft Build de este año. La primera noticia la primera novedad que os traigo es Cosmos DB, una base de datos en NoSQL dentro de Fabric, ¿vale?, que está en preview. Entonces, aquí os pongo también como diferentes partes, ¿no?, que me gustaría explicaros. Lo primero, la importancia de los datos semiestructurados, es decir, hoy en día tenemos gran variedad de datos y es muy importante que las empresas, las organizaciones, sean capaces de extraer pues, información relevante y al final pues, eso les va a generar un valor extra que empresas que no saben qué hacer con sus datos. Entonces, en este caso,
Fabric ha incorporado como una base de datos NoSQL Cosmos DB, que lo que hace es, va a ser capaz de manejar diferente tipo de información. Por ejemplo, documentos, correos electrónicos, incluso gráficos. Por otra parte, ¿no? Ya hay empresas que están haciendo uso de esta base de datos, sobre todo, ¿no? En aplicaciones de inteligencia artificial generativa, que ahora está muy de moda todo el tema de agentes, de IA, etcétera, y algunas de ellas son pues, Walmart, OpenAI y algunas otras que os pongo por aquí. Y luego ya como un último punto de beneficios clave, pues me gustaría comentaros pues, bueno, que al final Cosmos DB es bastante fácil implementarlo en Fabric, es una interfaz pues, bastante intuitiva, simplemente con unos clics podéis crearos vuestra propia base de datos de Cosmos DB. Y por otra parte, pues bueno, que soporta modelos tanto SQL como no SQL. Y ya por último, pues bueno, que al final va a ser un punto de referencia, un punto de unión entre pues, datos operacionales semiestructurados y, por otra parte, datos operacionales, datos analíticos, perdonad. Siguiendo con la siguiente novedad que os traigo es los agentes de Fabric uniéndolos con Microsoft Copilot, que esto además es súper interesante. Entonces, nada, aquí os pongo la interfaz de Copilot, ¿no? Donde puedes extender al final tu agente pues, con Fabric, con AI Foundry, etc. Entonces, aquí lo importante es que al final, hoy en día, pues muchísimas empresas están pues, invirtiendo muchísimo en agentes de inteligencia artificial. Esto es una realidad porque los agentes han venido para quedarse. Entonces, los agentes al final van a ser capaces de pues, operar de manera más o menos autónoma, ¿vale? Y van a ser capaces de tomar decisiones y realizar acciones. Esto es bastante importante. Entonces, aquí, pues obviamente no, Power BI ya tenía incorporado nuestro querido amigo Copilot. Lo tenía, digamos, como en una ventanita que se os abría a la izquierda, a la derecha, perdón, para aquellos que lo han utilizado. Pero ¿qué es lo que hemos ido un paso más allá? Ahora hemos hecho extensible Copilot, es decir, vamos a tener una propia pestaña entera en la que nosotros no solamente vamos a poder atacar o apuntar a un solo informe, sino que vamos a ser capaces de obtener e interactuar con nuestro agente, ¿vale? De manera que en lenguaje natural le vamos a hacer preguntas y el agente va a ser capaz de redirigirnos o incluso interactuar con diferentes informes, ¿vale? Y también diferentes modelos semánticos y aplicaciones, etc. También aquí os pongo puntos relevantes o características que a mí me parecen a destacar. Pues una de ellas, ¿no?, es efectivamente, al final, daros cuenta de que el agente de Fabric lo que tiene acceso es al OneLake, es decir, a diferente tipología de datos y diferente tipo de información, ¿vale? De una manera centralizada. Entonces, aquí lo potente es esa integración, ¿vale?, de Copilot Studio y que pueda hacer uso de toda la información que tenemos nosotros dentro de Fabric, ¿vale? Y aparte, bueno, pues toda esa potencia se va a poder, obviamente, ¿no?, sumar a diferentes agentes personalizados que pues, pueden estar implementados en Microsoft Teams, en Microsoft 365 Copilot, etc. La siguiente novedad que os traigo es la parte de los Digital Twin Builders, ¿vale? De los gemelos digitales. Esta movida, ¿de qué va? ¿De qué trata? Básicamente, al final es recrear el mundo real en un mundo digital, ¿vale? Y eso lo que va a hacer va a ser mejorar o ayudar a las organizaciones a mejorar en la toma de decisiones, ¿vale? Es decir, pues vamos a permitir o vamos a tener una mejor gestión de gran cantidad de datos y de información del mundo real. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Os pongo aquí también a la derecha, bueno, no sé en qué lado lo veréis vosotros, pero bueno, cómo se debería de activar esta opción para que tengáis pues esta novedad, esta característica disponible en Fabric. Entonces, aquí lo importante es la parte de gemelos digitales dentro de lo que es la parte de tiempo real, real time de Fabric, ¿vale? Entonces, esto al final nos va a permitir a nosotros crear de manera simple y rápida pues, diferentes representaciones, como comentaba antes, digitales, pero basadas en el mundo real. Esto es lo más importante. Entonces, también aquí algunas características a destacar, pues yo pondría, por ejemplo, que esta que es bastante interesante. Han intentado democratizar y escalar gemelos digitales para hacerlo más accesible a personas que no tienen por qué tener un perfil técnico 100% o un perfil puramente técnico. Vamos a ser capaces también de hacer esa conexión y ese mapeo, ¿vale?, de datos de activos físicos, refiriéndonos al mundo real.
Y luego, por otra parte, pues bueno, nos va a habilitar, nos va a ayudar en ese análisis de decir qué pasaría si, y todo ello va a estar obviamente pues, impulsado por la inteligencia artificial, que esto es muy importante. Por otra parte, tenemos los Translytical Task Flows. ¿Esto qué es? Porque esto es súper mega interesante. Básicamente, al final, nosotros en Power BI pues, teníamos apuntábamos a una fuente de datos y realizábamos un informe con diferentes visualizaciones para generar insight, valor a la organización. Entonces, ahora, ¿a dónde hemos ido? Hay un ejemplo, ¿vale? Que si lo estáis viendo, que básicamente en el ejemplo nos va a describir un flujo de datos translítico que lo que hace es conectar un informe de Power BI con un flujo de trabajo automatizado en Teams. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente el usuario, en este caso, el usuario está filtrando por una tabla para mostrar pues, oportunidades de venta que le interesen a él, ¿vale? Entonces, eso al final, pues bueno, está también solicitando un descuento del 10% y haciendo una serie de operaciones. Al final, dentro de lo que es el informe de Power BI, va a ser capaz de, dándole a solicitar descuento, va a enviar, pues obviamente, a una función que hay en el backend, ¿vale? Y se va a generar de manera automática un mensaje de aprobación o no aprobación en Microsoft Teams. Y bueno, dentro, pues básicamente no el potencial que tiene esta nueva novedad de los Translytical Task Flows es básicamente pues, que vamos a ser capaces de conectar tanto procesos transaccionales con insights analíticos. Y esto al final pues, nos va a hacer, ¿no?, que pues haya las transiciones sean fluidas de insights a acciones dentro de lo que es el mundo Power BI, informes, etc. ¿Algunas características clave? Pues os pongo aquí, ¿vale? Vamos a ser capaces de actualizar, agregar, eliminar registros, etcétera, entre otras muchas cosas. Vamos a ser capaces también de realizar acciones en sistemas externos vía pues, peticiones API REST, por ejemplo, y vamos a ser también capaces de activar notificaciones dinámicas y aumento de datos, ¿vale? Y ya, por último, tenemos pues, los shortcuts, las transformaciones de los shortcuts. Entonces, ¿esto de qué va? Básicamente, aquí os pongo, ¿vale? Nosotros tenemos un lago de datos, el OneLake, con diferente tipo de información, pues, tenemos por una parte los warehouse, los lakehouses, tenemos también la parte de event house, etc. Entonces, todo ello, ¿vale?, va a ser como el punto de referencia de toda nuestra información. ¿Esto de qué va? Pues va a haber información que esté pues, en otros repositorios externos al que pues, nosotros haciendo un shortcut vamos a tener acceso. No significa que nos estemos trayendo la información, sino que estamos apuntando como un puntero y estamos teniendo acceso a esa información externa. Entonces, aquí la potencia de esto es que a la vez que yo voy a estar apuntando a esa información externa, voy a ser capaz de realizar una serie de transformaciones, de operaciones, etc. Y como puede ser, por ejemplo, pues vamos a ser capaces, ¿no?, de, al vuelo, por decirlo así, cambiar el formato y aplicar pues, diferentes operaciones, transformaciones, impulsados obviamente por la inteligencia artificial. Al final, algunas características de esta novedad, pues os voy a poner aquí. Vamos a ser capaces de resumir contenido con la ayuda de Azure Foundry, que luego mis compis van a hablar más de las novedades respecto a Foundry. Vamos a tener también la capacidad de traducción automática, ¿vale? Y, bueno, por último, pues vamos a ser capaces, ¿no?, de preparar datos para análisis y para diferentes aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, ahora voy a darte la palabra, Mariano. Gracias. Y me hago a un lado. ¿Micro bien? ¿Escuchan? Bueno, me pongo en blanco y negro porque yo soy más administrador del lado de Fabric y yo me quedé con tres características que lanzaron durante BIM, que pasaron medio desapercibidas, pero que a los administradores, que somos viejos del mundo de administración, nos hacen mucha falta y creo que es la parte donde más se tiene que pulir el producto, ¿no? Lo primero, el Fabric CLI o la interfaz, ¿sí?, de comandos para poder administrar un entorno Fabric. Para los que somos administradores, es muy lindo cuando tenemos 1, 2, 3 workspaces. Pero ¿qué pasa en una organización donde tenemos 300, 400, 1000 workspaces? Hacer algo en todos a la vez es súper complicado de la interfaz, digamos, de la parte gráfica. Entonces, bueno, aquí llegó la CLI para poder administrar de forma simple
algo que es bastante complejo de hacer en una interfaz gráfica. Lo bueno es que todo esto, como es interfaz, yo lo puedo poner dentro de un flujo de otros procesos y automatizar ciertas cosas que antes las tenía que hacer a mano. Con lo cual, es una extensión similar, se instala en cualquier tipo de terminal, ya sea Windows, Linux o cualquiera, y a partir del comando fab, ¿sí?, podemos ejecutar comandos contra nuestra conexión a Fabric, ¿sí? Ahora después les muestro una demo rápidamente. Así que gracias Microsoft por inventar esto, espero que le den cariño porque está en preview todavía, o sea, perdón, está en general available, pero le falta mucho trabajo porque hay ciertas acciones que todavía no se pueden hacer, ¿sí? Determinados ítems dentro de Fabric no son manejables por la CLI, sino hay que seguir trabajándolo desde la interfaz gráfica. Bien, el otro punto, que esto sí me pareció súper interesante, que es la parte de snapshots, ¿sí? Los que venimos de muy atrás con el tema warehouse, normalmente solíamos hacer snapshots para tener estas fotos, ¿sí?, que no cambiaban en el tiempo, ¿no?, y poder hacer comparaciones, o eventualmente mientras corrían nuestros procesos de actualización, de teledescarga y demás, teníamos que frenar a los usuarios para que no accedan, esperar que terminen los procesos de actualización y decir, bueno, ahora sí, lancen los informes y demás. Bueno, para eso teníamos los snapshots. Mientras estábamos corriendo todo eso, le pegamos al snapshot. Bueno, Fabric acaba de sacar snapshots de Data Warehouse. Puntos importantes. Primero que no tiene ningún tipo de mecanismo de copia. O sea, estamos trabajando en realidad sobre el mismo, nada más que tiene el concepto de snapshot. Solo yo estoy viendo los datos a un determinado momento y todo lo nuevo está del lado del warehouse real, ¿sí? O sea, mientras yo no decida cambiar ese snapshot, yo voy a seguir viendo esa foto vieja, obviamente con un límite. Ahí es donde viene el límite, que es, por ahora, mientras esté en preview, son 30 días hacia atrás. Lo máximo que yo puedo retener en esa foto son 30 días. Y como se lanzó ahora, solo puedo crear snapshot desde el 25 de abril. Hacia atrás no puedo ir, por más que mi base de datos ya esté creada y ya tengo un warehouse en Fabric. Pero bueno, como este feature lo pusieron ahora hace poquito, ¿sí?, a medida que avance el tiempo me dejará ir hacia atrás. Es posible que cambie, es posible que se aumente esa ventana de días hacia atrás. Pero bueno, es muy simple, botón derecho, crear un snapshot, ¿sí?, y después, vía CLI o vía API o vía interfaz gráfica, yo puedo ir actualizando ese snapshot, ¿sí?, programáticamente o manualmente, ¿sí? Ahí podemos ver, dice, creamos una captura al estado actual o a una fecha en particular. Por lo que tenemos que pensar que en Fabric siempre tenemos esa ventana de 30 días, por lo menos por ahora, para volver hacia atrás. Nos sirve para hacer comparaciones, evitar errores, mientras los procesos de carga corren, siempre dejar esa vista fija a mi warehouse, ¿sí? Importante, no cobra por almacenamiento ni por cómputo adicional, con lo cual mi Fabric CUs, o sea, la capacidad de Fabric de mi workspace no se ve afectado por esto, ¿okay? Que me pareció súper interesante. Y finalmente, mirroring, durante el día anunciaron nuevos data sources, hacemos un pequeño repaso para los que no conocen mirroring. Mirroring es un ETL no code, digamos, que básicamente me espeja determinadas fuentes de datos tal cual están en el origen dentro de Fabric. Y después yo tengo ese repositorio que lo puedo trabajar en la capa Gold, si en el que yo quiera, ¿sí?, o hacer shortcuts o hacer lo que yo quiera. Bien, en el momento del lanzamiento, cuando lanzaron mirroring, solo teníamos conexión a Cosmos, a Databricks y a SQL Azure. Y ahora se agregaron todos estos y gracias al cielo tenemos SQL Server on-prem. O sea, para todo el mundo Microsoft que tenía la base de datos y la quería llevar a Fabric y teníamos que ir por el camino de construir ETLs, bueno, ahora lo podemos de alguna manera hacer mirroring en forma transparente. Puntos a favor, no nos cobran por hacer mirroring ni por el almacenamiento de ese mirror, ¿sí?, por lo cual es una tarea interesante para hacer un ETL o un copy más rápido de la base de datos. Importante para SQL Server 2025, que también está en preview, cambia el mecanismo de cómo se levantan esos datos. Para SQL Server 2022 hasta 2016, que es donde se puede hacer mirror, se tiene que usar CDC, Change Data Capture, ¿sí?, para traquear los cambios que van ocurriendo y eso se va llevando hacia Fabric. Me podrán decir, bueno, es un overhead que hay que poner en el motor, bueno, es el costo de llevarlo en forma transparente. Y si no tengo ninguno de estos sources disponibles, porque tengo una base de
datos o una fuente que no está todavía soportada, por ahí. Bueno, puedo utilizar Open Mirroring. ¿Qué significa esto? Crear una estructura dentro de mi base de datos que vaya traqueando esos cambios y yo le digo a Fabric, mira, la estructura del mirror es esta. Y lee de esta tabla donde te va a decir, esto es un insert, esto es un array, y eso se lo va llevando hacia el lado de Fabric. Con lo cual puedo unir casi cualquier fuente de datos relacional que me permita construir esto. ¿Sí? Esto es Open Mirroring, interesante. De hecho, SQL Server 2025 depende de esta capacidad. Esas son las tres cositas que me gustó que anunciaron de ley. No tiene nada de IA, no tiene nada de Copilot, pero bueno, ahí está. Después, bueno, hacemos una demo. Robert, te paso. ¿Quieres hacer la demo primero o...? Les muestro el clip. Sí. Hacemos un... Ahí está. Ahí va. Terminal. Entonces, lo instalé con un pip install tradicional, ¿sí? De Fabric. ¿Sí? Ahí tenemos el comando fab. Lo primero que vamos a hacer, listar. Lo primero que me lista son mis workspaces, ¿sí? Que yo tengo creado en mi suscripción. Me conecté vía browser, o sea, me abre un browser, me logueo con MFA y me devuelve el control ya logueado y ya me apunta a todos mis workspaces. Bueno, además de listar, por ejemplo, podríamos cambiarle la descripción, ¿sí? A un workspace, darle demos, ¿sí? Se va a conectar a ese workspace, le va a cambiar las propiedades que yo elija, en este caso solamente estoy cambiando la propiedad, ¿sí? Si me voy a el explorador, lo muestro. ¿Sí? Se ve medio pequeñito, pero Un pelín de zoom. créanme que ahí está la descripción, ¿sí? Si refrescamos, ¿sí? Azure Brain Demo, que fue lo que le pusimos vía clic. Pero bueno, o sea, más allá de cambiar esta propiedad, lo que podríamos hacer es copiar objetos, borrar objetos, o sea, que eso es algo bastante útil. Normalmente lo que suele pasar, por lo menos a mí lo que me pasa con esto es, se va la gente de la organización y me quedan huérfanos cosas. Bueno, no en un workspace, en 200 me pasa. Entonces, una manera simple y fácil, con línea de comando, automatizar esta pull, ¿sí? Así que bueno, nada, pruébenlo, que está muy interesante el tema de la CLI. Así, vuelvo a la presentación. Vale, pues voy a seguir yo con el tema de las bases de datos que nos han anunciado en el build. Tenemos un anuncio principal en el mundo de las bases de datos y es SQL Server 2025. Todavía está en preview, pero ya se puede empezar a probar y, como todo, yo sí que voy a hablar de IA incorporada. Todas las novedades de SQL Server, o lo principal de las novedades de SQL Server, es la integración con Fabric y la incorporación de IA al modelo. Además, lo que nos va a permitir esa integración con IA, luego lo vamos a ver en una demo, es conectarnos a cualquier origen o a cualquier LLM que tengamos, ya sea el local con Oyama, Azure, OpenAI o NVIDIA, ¿vale? No sé qué le pasa a esto. Se me ha quedado... no. Ah, vale, que no estabas ahí. Ahí sí. Por supuesto, SQL Server mantiene su seguridad por defecto. Ya sabemos que Microsoft siempre nos ha dicho que SQL Server es la base de datos más segura y esto está apoyado en varios informes. Yo tampoco soy comercial de Microsoft, no vengo aquí a venderos, así que les creeremos. Hay varios informes de especialistas que dicen que SQL Server es la base de datos más segura. Está preparada para mission critical, ¿vale? Para escenarios críticos. Así que, bueno, pues hay que seguirle la pista. Tiene un montón de novedades de lo que es optimización del rendimiento y enfocadas en el motor transaccional, propiamente dicho.
Lo que pasa es que, bueno, no es el objetivo de esta charla, nos centrábamos más en data y os quiero enseñar la parte de IA, porque la parte de la integración con Fabric ya os la ha comentado Mariano. Deciros que tiene, gracias a ese nuevo mecanismo que os ha comentado él, otra de las cosas muy interesantes que incorpora es este event stream, que se llama, que es lo que hace el mirroring a Fabric. También nos sirve para hacer envío de eventos a Kafka, a Azure Event House en Azure, o a aplicaciones, a servicios de este tipo basados en eventos que nos van a permitir, pues, desarrollar otra lógica de la aplicación mucho más, o incluso ya no lógica de la aplicación en modo asíncrono, sino también lógica analítica. Así que, bueno, pues lo que veníamos hablando, ¿no? Asistida por Copilot, conectada con Azure Arc, líder en benchmark, obviamente, esta diapositiva es de Microsoft, no van a decir otra cosa, optimizada para hardware antiguo, que esto es muy importante, no sabemos hasta qué punto, no lo he podido probar hasta qué punto, y multiplataforma. Como ya venía siendo habitual en las ediciones pasadas de SQL Server, no solo puede correr en Windows, también puede correr en Azure, puede correr en Linux, incluso en contenedores Docker. Todavía no puede correr en hardware ARM, cosa que cuando todo lo que se está llevando por parte de hardware de Microsoft es ARM, están trabajando en ello. Sabemos que están trabajando en ello, pero todavía no corre en hardware ARM. Bien, ¿cómo funciona la parte de la IA en SQL? Nosotros tenemos aquí nuestro SQL Server con nuestra data y por allí la parte de los servicios, los LLM de IA. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a definir el modelo. Vamos a conectar nuestros datos a un modelo LLM y vamos a crear embeddings de nuestros datos. Aquí ¿todo el mundo sabe lo que es un embedding? Si alguien no lo sabe, lo explicamos, ¿eh? Vale. El embedding, para que si lo está viendo alguien en el vídeo, el embedding es un vector, una representación numérica de un texto que tiene significado semántico, ¿vale? Entonces, vamos a crear los embeddings de nuestros datos y los vamos a poder indexar. Otra de las novedades es que permite indexar esos vectores dentro de la base de datos. De manera que cuando nosotros le lanzamos una pregunta, un prompt, una pregunta en lenguaje natural a nuestra base de datos, va a ser capaz de generar el embedding, el vector de esa pregunta que acabamos de escribirle nosotros a nuestra base de datos en lenguaje natural y comparar, gracias a los índices, comparar esa búsqueda y devolvernos los datos que más se asemejan, los mejores datos para nosotros. Además, ¿qué nos permite SQL Server? Aplicar otros filtros. Esto es muy importante porque cuando tenemos millones y millones de registros, ese cálculo de búsqueda de embeddings puede ser lento. Entonces, aplicando filtros tradicionales, podemos reducir en gran medida esa cantidad de datos que tenemos y luego ya sobre esos datos a los que le hemos aplicado el filtro tradicional, por un índice tradicional de base de datos, podemos ya hacer la búsqueda de vectores. Luego os tengo preparado un vídeo donde lo vamos a poder ver. Pero que lo importante aquí es este procedimiento almacenado nuevo que trae SQL Server, que se llama SP Invoke External REST Endpoint, que lo único que hace es llamadas API. Viene un procedimiento almacenado nativo dentro de la base de datos que es capaz de hacer llamadas API REST a cualquier sitio, incluidos los modelos. Entonces, capturando la respuesta, pues nosotros simplemente le pasamos los datos por API a nuestros modelos y nos devuelve los datos. Otra de las novedades, bueno, perdonadme, ¿cómo vamos a hacer esto? Para esto tenemos que crear un modelo, un modelo externo, ¿vale? Como veis, estas diapositivas son de la demo de Microsoft. Esto es Oyama o Llama en local, no hay ningún problema, podemos ir en local. Importante, aquí hay un detalle, HTTPS, tenemos que tener certificado local. No funciona sin autenticación, sin cifrado, ¿vale? Requiere sí o sí que tengamos un certificado y que haya un proxy inverso que gestione ese certificado y que la llamada sea HTTPS. No podemos hacer llamadas HTTP, ¿vale? Pero lo podemos hacer local, lo podemos hacer a OpenAI en Azure, lo podemos hacer a NVIDIA o lo podemos hacer a donde queramos, ¿vale? Siguiente novedad, importantísimo, nueva versión de Management Studio. El Management Studio sabéis que es la herramienta de conexión que tiene Microsoft para conectarse a SQL y para conectarse a Azure SQL, porque Azure Data Studio ya ha dejado de tener soporte. Por fin, parece mentira que vaya a decir esto, en 2025, por fin es 64 bits. Sí, en pleno 2025, por fin es 64 bits.
ahora va sobre la base de Visual Studio, incorpora Copilot, que eso no está en disponibilidad general, lo que estábamos viendo, o sea, Management Studio 21 sí está en disponibilidad general, pero Copilot es una funcionalidad que no. Por fin, en 2025, incorpora tema oscuro. Sí, bueno, se han tomado su tiempo, ¿vale? Tiene un asistente de migración para irnos a Azure incorporado, tiene Git y Team Foundation Service, ¿vale? Incorporado, podemos llevar ese control de nuestros proyectos de base de datos directamente desde Management Studio, ¿vale? Tiene una nueva experiencia de conexión que está en preview también, todavía le faltan cositas y, bueno, pues toda la seguridad que tiene. ¿Qué es lo principal de este Management Studio 21? Que ya podéis empezar a usar desde ya. La integración con Git y la integración con Copilot, ¿vale? Luego, el tema oscuro, a quien le guste, es una opción, pero sobre todo, Copilot integrado y Git. Y vale, no tengo diapositiva de lo siguiente porque no las he encontrado, pero os cuento la tercera y cuarta noticia para mí principal de base de datos. Una nueva versión de lo que es la extensión para Visual Studio Code de GitHub Copilot que permite hablar con las bases de datos, tanto SQL como PostgreSQL. Por eso os he dicho tercera y cuarta noticia. Yo os tengo la demo preparada, lo vamos a ver sobre SQL, pero para PostgreSQL funciona exactamente igual, ¿vale? Han sacado, eso sigue en preview también, pero vamos a poder, desde la ventana de GitHub Copilot, dentro de Visual Studio Code, vamos a poder preguntar a nuestra base de datos, ya va a conocer el modelo. No sé si habéis usado GitHub Copilot para una base de datos hasta ahora, para SQL o para PostgreSQL. En Visual Studio Code lo que hacía era, nosotros teníamos que informarle cómo era el modelo, teníamos que sacar el script de la tabla, dárselo porque Copilot no accedía a eso. Bueno, pues a partir de ahora sí accede y nos va a permitir cosas muy curiosas que luego vamos a ver en la demo. Os tengo aquí una serie de vídeos. Vamos a poner este. Lo tengo que llevar para allá. Qué maravilla. Vale, aquí como veis, esto es lo primero que hemos visto, la parte de IA en SQL Server. Como veis, yo aquí tengo generados mis vectores en mi tabla de embeddings. Importante, los tengo en otra tabla, no lo tengo en la misma tabla que tengo los datos. ¿Por qué? Porque estos son datos largos y si no, tendría problemas de rendimiento. Y yo puedo hacer una búsqueda, lo que va a hacer es buscar, convertir este texto en un vector, en un embedding, y comparar la distancia de coseno entre este embedding de mi prompt y los embeddings que tengo guardados, ¿vale? Da igual el idioma, fijaros que yo el primero se lo he escrito en inglés, ahora se lo escribo en español. Bueno, aquí estamos acostumbrados todos a la IA y sabemos que no hay ningún problema el idioma en que se lo pongamos, ¿vale? Simplemente deciros, importante, este procedimiento almacenado que yo he puesto, bueno, pues tiene filtros para que veáis mixtos, ¿no? Yo estoy filtrando por el nivel de stock que tiene que tener mínimo para darme resultados y le digo cuántos quiero, ¿vale? Este filtro os lo he puesto aquí, aunque realmente no funciona porque lo que menos stock tiene es 100 y lo tenía en 100, ¿vale? Yo ahí le puedo decir que solo me saque los que tienen más stock. Me permite hacer esos filtros mixtos de los que estábamos hablando, esas búsquedas híbridas, ¿vale? Si ahora vamos a ver otro ejemplo, ¿vale? Simplemente otra búsqueda, también en español, vamos a ver que aquí vamos a tener resultados no solo en inglés, sino también en francés. Bueno, ya sabéis, la IA, el idioma no es un impedimento, ¿vale? Y ahora quería enseñaros, ¿cómo te puedo abrir aquí? Sí. Esto me lo va a abrir en un Management Studio, lo tienes instalado, ¿verdad? Sí. Vale, así se ve bien. Ahora os voy a enseñar, antes de pasar a otro vídeo, no me daba tiempo a hacer la demo entera, pero sí que os voy a enseñar el script que he usado para hacer esto. No lo quiero conectado a nada. Vale, ¿se ve? Bien, ¿qué estamos haciendo aquí? Lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a un servidor SQL Server 2025 y esta configuración
habilitar las llamadas API externas. Eso es lo principal, si no, no vamos a poder llamar a un modelo externo. Luego, mientras estemos en preview, vamos a tener que habilitar estas 3 trazas, 466, 474 y 13.981, simplemente para poder habilitar los índices de los vectores, porque estamos en preview. Cuando esto sea disponibilidad general, estarán habilitados por defecto, pero de momento tenemos que habilitarlos a mano. Y ahora sí, pasamos a crear la credencial. Simplemente le decimos que cree una clave de encriptación y que cree la credencial. Como veis, yo estoy aquí usando Azure OpenAI, ¿vale? Y le digo el nombre de la credencial, que es Azure OpenAI, el nombre del endpoint de Azure OpenAI, yo le he puesto el mismo para simplificar, y la clave que veis aquí, ¿vale? Le añado la clave, la API key que me da Azure. Gracias, María. ¿Vale? Una vez que yo ya tengo mi procedimiento, o sea, mi credencial creada para poder ir a Azure OpenAI, ¿vale? Le tengo puesto que voy a ir a OpenAI, ya puedo crear el procedimiento que me genera los embeddings. Si me bajas un poquito, vale. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, simplemente vamos a crear el procedimiento, recibe un texto y devuelve un embedding, ¿vale? Ese procedimiento, ¿qué hace? Bueno, pues convierte a JSON y usa el que hemos visto antes durante la demo, invoke external REST endpoint. Hace una llamada post con esta credencial, ¿vale? A esta URL. Como veis, esto es un modelo de ADA2 que tengo yo en Azure AI Foundry. Simplemente hace una llamada a ese modelo, ¿vale? Le pasa el payload, que recordad que es el texto que nosotros le hemos puesto simplemente en formato JSON, ¿vale? Y esto devuelve un output que es un vector, ¿vale? Luego lo demás es control de errores, que no queda un poco igual, sí. Lo bajamos un poco más, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos eso, lo que os decía, hay que crear los embeddings. Los embeddings los vamos a crear en una nueva tabla. Los vamos a crear en una nueva tabla porque son un texto muy largo y entonces nos puede romper el rendimiento de nuestra tabla original. Simplemente, pues yo creo una nueva tabla de embeddings y inserto los datos y le creo un índice. Y ya podemos proceder a generar los embeddings. ¿Cómo generamos los embeddings? Pues llamando al procedimiento que hemos creado antes de generación de embeddings, ¿vale? Aquí a los que somos administradores de base de datos se nos queda una lagrimilla por abrir un cursor, pero no queda otra para ejecutar un procedimiento almacenado fila a fila. Entonces, como no tenemos otra alternativa, tenemos que hacerlo así, ¿vale? Como veis, importante, lo hago de 50 en 50 y espero un minuto entre cada 50 peticiones al modelo, simplemente para no superar el límite de la API del modelo, ¿vale? Pues una vez que he hecho eso, ya creo el procedimiento de búsqueda semántica, que simplemente lo que hace es llamar otra vez al mismo para generar el embedding del prompt que yo le paso como búsqueda, que este es el procedimiento ya que estábamos viendo antes en la demo, y hago una búsqueda de vector distance, que es una nueva función que incorpora SQL, que hace la búsqueda de distancias de coseno entre el embedding que tengo almacenado en mi tabla y el vector que acabo de generar. Y simplemente pues, me devuelve los que ya tenemos, ¿vale? Entonces, si alguien quiere este script, puede contactarme por LinkedIn o como queráis y os lo hago llegar, no hay ningún problema, ¿vale? Esta demo, si queréis probarlo en vuestra casa, os la hago llegar. Y ahora sí. No sé dónde... vale, ahora vamos a ver lo que os he dicho de la nueva interfaz de GitHub Copilot, ¿vale? La nueva extensión. Tenemos que tener la extensión de MS SQL o la de Postgre, la que vayamos a usar, yo os lo he hecho con la de SQL, y la de Copilot en versión preliminar, ¿vale? Normalmente aparece aquí un botón, si no aparece le podéis dar botón derecho y cambiar a la versión, a la pre-release. Os pedirá reiniciar la instancia, ya os podéis conectar a un servidor SQL, le dais botón derecho sobre una base de datos y tenéis chatear con esta base de datos. Se os abre aquí el chat, que veis que está conectado a la base de datos en el servidor localhost, que es donde estaba yo, y le puedo decir lo que quiera. Mira, le digo qué tablas hay en mi base de datos. Simplemente, automáticamente, él me va a dar todos los datos, todas las tablas que hay en mi base de datos. Como veis, esto antes es lo que no hacía, ¿vale? Ahora conoce el modelo. Si le digo que ahora quiero una lista de productos, se lo digo así en español, con su modelo y descripción, él solo va a ver la tabla product, la tabla product category, product model y va a generar la consulta, ¿vale? Ya no hace falta que le dé yo el contexto. Él ya coge como contexto la conexión que yo tengo abierta.
Importante, coge la conexión que yo tenga abierta en esta ventana, ¿vale? Pero ahí tenéis la consulta que devuelve los datos. Así, de manera un poco simple. Ahora le digo que quiero esa consulta para Entity Framework, que me haga una consulta de LINQ, porque no solo hace Transact SQL, también hace consultas para los demonios o los ORM, como lo queráis llamar. María no se ríe porque los ha sufrido, ¿vale? Y tengo la consulta LINQ, no solo me hace SQL, ¿vale? Entonces, importante esto también. Todo esto está también en Postgre, ¿vale? Yo lo estoy enseñando en SQL Server, pero también está en Postgre. Vamos a probar otra cosita. O terminamos ya ahí, no sé si le queda más a esto. Vale, sí, teníamos más cositas, perdonad. Vale, ahora lo que voy a hacer es, abrir un nuevo chat, os voy a hacer otra demostración. Vamos a pegar aquí una consulta. Como veis, hace llorar a cualquiera, tiene todas las malas prácticas habidas y por haber en una consulta de Transact SQL, pero le voy a decir, colega, mi DBA dice que esta consulta está haciendo scans porque mis filtros usan funciones y sus consultas, que no son una buena práctica. Dice, no tengo ni idea de rendimiento de SQL, explícamelo y ayúdame a arreglarlo, ¿vale? Yo no le tengo que decir actúa como un experto, no le tengo que decir nada, simplemente le digo, esto está mal, no tengo ni idea, explícame cómo arreglarlo, y él solito me explica todo lo que yo he hecho mal y me da la consulta corregida. Esto es maravilloso. Pero el truco del prom es que le digas colega, que le digas que es tu amigo. Hombre, obviamente que le diga colega, porque si le paso la consulta esa sin decirle colega, igual deja de hablarme. ¿Vale? Esto es maravilloso para los que no tenéis mucha experiencia en optimización de código, y os aseguro que a los DBAs, ahora me dirá Mariano qué le parece, nos ayuda un montón, porque al final, con decirle al equipo de desarrollo que lo haga, fijaros que ha bajado el coste de la consulta, ha bajado, ¿vale? Entonces, con decirle al desarrollador que lo haga, ya va a ser capaz de hacerlo él solo, sin que nosotros le tengamos que corregir la consulta y tengamos que seguir insistiendo, ¿vale? O el desarrollador puede, una vez que haya desarrollado una consulta, él solito buscar. Y otra cosa muy importante, sobre todo para los DBAs que no vemos una consulta corriendo y no sabemos qué hace, describe el objetivo empresarial de esta consulta y automáticamente me dice que esta consulta es para identificar productos. O sea, lo he cortado muy rápido, pero me da el objetivo empresarial de la consulta que estoy haciendo. Eso no sabéis lo que ayuda cuando estáis viendo un código sin documentación o lo que sea, lo que llega a ayudar. Vale, pues vamos con la última demo, que es la de Copilot en Management Studio, que es un poco distinto. En Management Studio, como su nombre dice, es management, es para administradores, ¿vale? Entonces, vamos a ver que lo que hace Copilot en Management Studio es un poco distinto a lo que hacía GitHub Copilot en Visual Studio Code, que es una herramienta de desarrollo. Con @, vamos a poder seleccionar la sesión que queremos, de todas las que tenemos abiertas, a la que queremos que se conecte. Con /RW vamos a poder decirle read write, read only o read write approval, que es la que me gusta a mí, RWA, ¿vale? Con la barra vamos a poder seleccionar el nivel de permisos, y una vez que hemos seleccionado el nivel de permisos, pues le podemos decir, por ejemplo, qué bases de datos tengo. Se pone a pensar, listando todas las bases de datos del servidor, ahí lo tenéis. Le puedo decir ahora qué tablas hay en una base de datos. Importante, fijaros que la conexión aquí está, a ver a qué base de datos le digo. Le digo AdventureWorks, que estoy conectado a AdventureWorks. Vale, bueno, podría estar conectado a otra base de datos y haría también la consulta, ¿vale? La verdad es que no me fijé en eso a la hora de hacer la demo, creí que estaba en máster. Le podría pedir también que haga consultas como le he pedido a GitHub Copilot. Las haría. Problema, esto tira contra un modelo GPT-4o de Azure AI Foundry. O sea, es pago por uso. Y el 1.000.000 de tokens va rápido, ¿eh? Aunque sea barato, se gasta rápido. Esto gasta muchos tokens. GitHub Copilot son 10 euros al mes y ya está, ¿vale? Entonces, tenemos que pensar para qué lo queremos. Ahora, ¿qué hace este que no hace el otro? ¿Cómo está configurado el paralelismo del servidor? Y me lo dice, ¿vale? Y si le digo, el umbral 5 es un poco bajo, no es una buena práctica. Esto no tenéis por qué saberlo, los que nos dedicamos a la base de datos, pues lo sabemos, por ejemplo. Y le digo, ¿es verdad? Explícame qué es eso, ¿vale? Y cómo configurarlo. Y él solo me va a decir que es verdad, ahora lo vais a ver, que no es una buena práctica, que debería configurarlo entre 25 y 50, dependiendo de las características de mi servidor y la carga de trabajo. Y le puedo decir directamente, configúralo tú a 50. Se va a poner a pensar, me va a dar la consulta para configurarla a 50, pero como le tengo en modo lectura-escritura con aprobación, me va a pedir aprobación para ejecutarlo, y en cuanto yo le dé aquí a Run,
automáticamente va a cambiar la configuración del servidor. O sea, lo que hace este frente al otro, frente a GitHub Copilot, este nos permite administrar el servidor. Este está pensado para administradores. Nos vamos a ir a Advanced, que estaba yo ahí pendiente de otra cosa. Cuando espabile el Roberto del pasado, ¿vale? Ahí está, ahí lo veis, 50. Lo ha cambiado él solito. Ahí está. Vale, pues hasta aquí la parte de base de datos. Saca eso, sí, porfa. Y eso. Y no sé si hay alguna pregunta para mis compañeros o para mí de esta parte de datos. O le damos paso a los compañeros de IA. Explicamos todo muy bien. Lo hemos explicado muy bien. Dice, voy a coger más de 11.000, no, ya está. Dijo Microsoft, voy a coger un mogollón aquí de modelos de todo el mundo y los pongo aquí y así hago negocio, ¿no? Bueno, pues digamos que por ahí vamos a empezar. Inteligencia artificial, ya os voy diciendo, soy la única que no trae demos porque soy un absoluto desastre y no me ha dado tiempo a montar nada. Yo también soy desastre, no traigo demos. Bien, somos dos desastres, pero intentaremos al menos que sea muy ameno, ¿vale? No funciona el aparato, ayudadme, por favor. Sí, sí, sí. No. Dale. No. Problemas del directo, segunda parte. Tenemos... No, este no. ¿Dónde está el principio? No, mucho más. Aquí, ¿qué me pasa a otros pueblos? Más para atrás. Ahí. Aquí. Ok, vale. Bueno, gracias a todos por venir. Vamos a hablar, por supuesto, de inteligencia artificial. Os podéis imaginar que Microsoft ha hecho una apuesta súper fuerte en todo lo que es inteligencia artificial. Ya todas las empresas tienen sus modelos de inteligencia artificial, como decía. Muchos los conocemos. ChatGPT, ¿quién no ha jugado con ChatGPT, no? De OpenAI. Tenemos también Gemini, de Google, pero ese no nos gusta, porque es de Google, ¿vale? Pero también tenemos otros, ¿no? Por ejemplo, Llama, de Meta, de Facebook,
Y tenemos muchos más. A Sí, mí sí, uno de los Pi, más- del propio Microsoft, Pi. Phi, por ejemplo, y uno de los más divertidos para mí es Grok, que es el que sale en X, que es el que le da la réplica a Trump cada vez que dice alguna estupidez. Seguramente ahora mismo ha sido baneada de YouTube, por decir eso. Un pequeño spoiler, todo lo que diga posiblemente esté mal pronunciado. No significa que no sepa pronunciarlo correctamente en inglés, tipo Azure, Foundry, pero es que me siento ridícula, así que lo voy a decir en castellano, me vais a disculpar. Dicho lo cual, vamos a comenzar. Estamos hablando de novedades, ¿no? Y estamos hablando de novedades de inteligencia artificial. ¿Qué ha hecho Microsoft en primer lugar? Ir en dirección opuesta. Presentar modelos. Y para los que no lo sepáis, Microsoft tiene una cosa muy chula, ¿no? Que se llama iFoundry, que es un portal donde pone muchos modelos a disposición del consumidor. Pues como decía, no tengo suficiente, ha dicho, pues voy a poner más. Estos tenemos, ¿vale? 11.000. Quien se los haya visto todos, no creo que nadie se los haya visto todos, ¿vale? Es imposible. Tú, ¿no? No, tampoco, ¿no? Los más famosos, posiblemente los de OpenAI. OpenAI es otra empresa. Bueno, empresa, fundación, no sabemos muy bien qué es. Los de OpenAI, los más famosos. Aquí tenemos de Microsoft. Bueno, aquí te han puesto el logo de Microsoft, pero DeepSeek, conocemos DeepSeek, ¿no? Y todo lo que ha pasado. Bueno, pues DeepSeek también está aquí dentro. Los de Meta, los Llama. Aquí los tenemos. Mistral, muy interesante, de una empresa francesa. Son los únicos que tenemos así potentes a nivel europeo. Cohere, que los tenemos por ahí. Hugging Face. Hugging Face es una especie de cajón desastre donde un montón de gente de la comunidad libre hace sus propios modelos y los deja ahí para que juguemos. Es una locura entrar ahí, ¿no? Es como un cajón desastre, pero muy interesante. En Nvidia está sacando cosas súper interesantes y aquí ya tendríamos más. Estos son modelos sobre todo muy especializados en cosas muy concretas. Bria, curiosamente, es uno de los últimos que se han asociado a Microsoft y ahora todos estos los tenemos ahí para que juguemos con ellos. La cuestión es que voy a seguir dándole todo el rato al revés, ¿vale? Me vais a disculpar. La cuestión es que, vale, empezamos un proyecto, ¿no? Y decimos, primero, tengo que elegir un modelo de esos 11.000. Échale valor, por no decir de echar otra cosa. Tiempo, también le puedes echar mucho tiempo para elegir un modelo. Al final se hace extremadamente complejo. ¿Qué ha hecho Microsoft? Bueno, pues te ha dado una serie de gráficas tipo benchmark, donde te van a ir diciendo qué modelo se puede ajustar más a tus necesidades. ¿Qué pasa si en tu proyecto necesitas más de un modelo? Porque se ajusta a tus necesidades y sobre todo a tu bolsillo. Porque los modelos, cada uno, cuesta un dinerito diferente. A veces te interesa uno más económico si lo que vas a hacer son 4 tonterías, pero a veces tienes que irte a por el caro. Pero no puedes cambiar de manera dinámica hasta ahora. ¿Qué ha presentado Microsoft este año en la Build? Esta maravilla que se llama Model Router. Ya veis que pronuncio mal. El Model Router es una cosita muy chula que a su vez lo que te permite es un modelito entrenado que a su vez lo que te permite es, dependiendo de lo que tú le estás diciendo al modelo, él decide a qué modelo enviárselo entre un catálogo, ¿no? Que tú ya te has creado previamente. Entonces dice, si le estoy haciendo una chorrada de preguntas, me lo mandas al barato, que por chorradas no pago. Si le estás pidiendo que te construya media Biblia, también lo iría al barato, pero no, pongamos que vamos a mandárselo a uno más complejo para que te haga algo más elaborado. La idea es con esto ahorrar, ser eficientes, utilizar de manera dinámica el modelo que mejor corresponda a la tarea que quiero realizar. Eso, perdonadme, pero es... No puedo decir tacos, ¿verdad, Alejandro? No. Es espectacular. Os podéis imaginar lo que iba a decir. Eso sería un poquito el Model Router, que es lo primero, ¿veis? Al revés, que es lo primero que os quería comentar. Y por supuesto, otro de los anuncios fundamentales, aparte del Model Router, es que tenemos nuevos modelos. Como teníamos poco con los 11.000, se suman unos cuantos. Por supuesto, teníamos los modelos, tenemos dos categorías de modelos. Tenemos los modelos que comercializa Microsoft. Es decir, cada vez que lo montas le pagas a Microsoft. Y luego tenemos otra serie de modelos que ya tienen un partnership. Se han hecho amigos de Microsoft, pero digamos que no es tan directo. Ahí ya el dinerito va por otras manos.
Los fundamentales dentro del partnership de Microsoft tenemos OpenAI, lo conocemos, DeepSeek, la conocemos. Ojo, Grok, acaban de incluirla. Tenemos aquí también la de X, por si queremos jugar con ella y no solo jugando en Twitter, que ya no es Twitter, antiguamente conocida como Twitter. Mistral, la que os he comentado, súper interesante, europea, aquí en el corazoncito. Las de Llama, que son las de Meta, y estas que son muy interesantes, de Black Forest Lab, que no recuerdo exactamente cómo se llaman, Flux o algo así. Flux. No me acuerdo ahora mismo. Flux. Pero bueno, esa es la única que todavía no he probado, pero tocará probarlos, ¿vale? Todos los modelos, interesante elegir el más adecuado para lo que queramos. Buscamos, investigamos, los montamos y con el model router que nos lo balancee él solo y decide en qué momento cuál vamos a utilizar según lo que corresponda. ¿Me he ido otra vez al revés? No, está bien, está bien. Vale, he ido bien. Y estos son lo que os comentaba, son modelos que ya no comercializa exactamente Microsoft, algunos sí, pero la mayoría son que forman partners o son de comunidad. Lo que mencionaba Hugging Face, es un cajón desastre donde un montonazo de gente de todo el mundo se crea su propio modelo, lo entrena como le da la gana. Uy, que me va a costar aguantar los tacos, ¿eh? Lo entrena y lo deja ahí a disposición de quien quiera utilizarlo. Luego tenemos también otros muy concretos, ¿no? Databricks, Snowflake, NTT Data, tiene su modelo. Y pues otros más específicos que os fijaos que son ya de empresas conocidas, ¿no? También han montado por ahí su modelo y forman un partnership para que esté corriendo dentro de servidores de Microsoft. Para mí estoy muy interesada y os recomiendo probar el Cohere, que está muy chulo. Lo que está haciendo NVIDIA, que lo que te está permitiendo NVIDIA es levantar modelos de otros dentro de contenedores propios de NVIDIA montados sobre un hardware que hace que vayan súper bien, son espectaculares. Eso es lo que está haciendo NVIDIA. Más que darte su propia IA, lo que te está dando es un hardware espectacular para que la IA vaya fantástica. Y esto es un poquito lo que os queríamos contar a nivel de nuevos modelos. Tened en cuenta que hemos entrado en un mundo ahora que ya no solo estamos hablando de tener nuestro modelito de IA y hacer nuestras cositas con el modelito de IA. Ahora nuestros modelitos de IA le han crecido manos. Antes solo hablaban, ahora también hacen cosas. Se han convertido en lo que ahora se llama agentes. Entonces, si vamos a tener agentes que además de contarnos cosas, van a hacer cosas, van a tener la capacidad de interactuar con otros aplicativos, la capacidad de interactuar con otros sistemas externos, van a tener la capacidad de hacer cosas por primera vez, mejor tener un buen catálogo de modelos para adaptarse mejor a lo que nosotros queremos hacer. Entonces, en ese sentido, la estrategia de Microsoft está siendo súper interesante. No todas las compañías están ofreciendo un catálogo así de modelos. No puedo hablar de la competencia, pero informaros de lo que ofrecen en otras nubes. Y ahí lo dejo, ¿no? Que hay cositas, pero esto está llevándose un poco la palma. Lo que os comentaba del del model router, es lo que os decía, ¿no? Tenemos unas queries, unas preguntas, le hablamos al modelo, le decimos, oye, ¿cómo estás? No sé qué. Si es algo sencillo, el modelo de IA dice, buah, esto es una tontería, se lo voy a pasar a este modelo de IA que le va a responder estupendamente y le va a costar unos centimillos de nada. Ahora, si ya me estás diciendo, móntame un plan que me voy de viaje 5 días con este presupuesto, no sé qué, no sé cuánto, en hoteles de 5 estrellas, que me lleven de comer y que no sé qué, no sé cuánto, le cuentas ahí tu vida. El nano le da un infartito. Mejor vamos a un modelito que será más caro, pero te va a dar mejor respuesta. Pero claro, tú así mágicamente no puedes cambiar. Así que te dan la oportunidad de cambiarlo solo. Y eso es el model router. Para mí, de las cosas más interesantes que han salido dentro del mundo en esta última build. Y ya lo último, os comento, están saliendo
no solo están saliendo los modelos, sino que además nos están dando alternativas y nos están dando opciones para nosotros utilizar esos modelos de IA en nuestras aplicaciones. Podemos usarlo de manera estándar, es decir, pago por uso. Cuanto más le hablo al modelo, más pago. ¿Vale? Lo podemos usar en modo batch, por lotes. Ventaja, es más económico, de hecho cuesta el 50%. Desventaja, es por lotes, ya te responderá. Tú le das un montón de información y él ya cuando puedas y eso, pues te devuelve la respuesta. Y provisionado, ¿esto qué significa? Esto significa, quiero mi modelo, lo quiero ahora, lo quiero en mi ordenador y lo quiero solo para mí. Es caro, pero solo para ti. Es tu modelo y haces lo que quieras con tu modelo. Nadie más lo va a utilizar. Eso está muy guay. A ver, no significa que en estándar tu modelo lo use a nadie. Lo que usan son los recursos de hardware en donde está montado el modelo. Y lo que os decía, lo mismo. Cada uno pues está recomendada para ciertas cosas, ¿no? Lo que os comentaba del batch. Large Scale Data Processing, tienes un montón de datos, pero espérate, que ella te responderá. Y el resto, pues fíjate, real time, por ejemplo, el provisionado más rápido imposible, si es que es tu máquina. Ahí lo tienes. Y luego tenemos otra opción de despliegue. Aquí esto ya existía, ¿vale? Lo han reincidido en el build porque como que lo han implementado en más sitios, pero esto realmente ya existía. Tú puedes tenerlo global, es decir, ese modelo está en muchos ordenadores, realmente son equipos de hardware que están distribuidos por todos lados. Te va a responder el primero que esté libre. Bien, va rápido. Mal, a lo mejor te está respondiendo el de China. ¿Tú querrías que te responda el de China? Pues sí, pues no. Eso ya depende de un poco de tu compañía. DataZone es en una zona de datos, es decir, por ejemplo, España. España tiene es una zona de datos. Tiene 2 CPD, uno en Madrid, otro en Aragón, pero es una zona de datos. ¿Aquí qué significa? Te van a responder siempre desde España, no se te van a ir a China a responderte. Ahora, cuando tengan tiempo, si todo el mundo ha tenido la misma brillante idea que tú, de ponerse a hablar con un modelo de IA y están todos montados en el mismo sitio, pues va a ir más despacito. Y el regional es igual, pero ya por regiones, es como más amplio. Pues en la región europea, por ejemplo, ahí se va a ir balanceando toda la carga de conversaciones a nivel regional, entre varias data centers. Y ya dejo a mi compi para que siga contando más cositas ahora del mundo de los agentes. Gracias. Bueno, pues como decía Cele, básicamente estoy completamente de acuerdo con ella, es que Microsoft está haciendo una apuesta impresionante. O sea, ya habéis visto cientos de miles de modelos, una plataforma unificada que todos conocemos, Foundry, etcétera, etcétera. Dentro de esa plataforma que es gigante, que nos permite unificación, centralización, etcétera, hay un servicio que se llama el Agent Service, ¿vale? El servicio de agentes, es decir, me va a poder ofrecer crear agentes, que es lo que todo el mundo quiere. Ya lo decía ella, mi empresa no mola si no tiene su propio agente. ¿Es necesario? Yo tengo mis dudas. Automatizar, quizás, pero no hace falta un agente para todo, ¿no? Pero bueno, ahora, como decía, esta es toda la plataforma, la parte secundaria vendría siendo la parte de agentes, ¿no? ¿Por qué me gusta? Primero, ya estaba en preview, pero en el BIM anunciaron básicamente disponibilidad general del servicio. ¿Qué significa? Que ya por fin se puede utilizar en entornos productivos. Eso es muy importante porque la mayoría de cosas que los compañeros y todos nosotros cada vez vamos contando, compartiendo, suelen estar en public preview y en algunas en private preview, pero esas casi no nos llega, como suelo decir. Pero es muy importante probarlo, experimentar, genial, pero siempre todos los servicios tienen que ser en GA, ¿vale? en GA, perdón, ¿vale? ¿Por qué me gusta específicamente esta parte de aquí? Pues oye, porque me va a permitir, dentro del ecosistema de Microsoft, orquestar o trabajar con múltiples agentes, tener esa interoperabilidad, y lo ha dicho Cele, ¿no? Queremos hacer algo, necesitamos darle herramientas para que hagan acciones. Pues en este caso vamos a poderles proveer esas toolings, en este caso, estas herramientas. Luego, gobernanza, seguridad, Microsoft, seguridad Enterprise, escalabilidad, con lo cual cumple todo con esto. Por eso es lo que me gusta mucho. Ahora, todo el mundo sabe lo que es el agente o cuál es realmente, desde mi punto de vista, la diferencia
entre el antiguo chatbot y el agente, corregirme si me equivoco. Primero, que interviene un LLM, que antes no lo teníamos. Segundo, hacen cosas, tienen la capacidad, ojo, podemos meter al humano para que haga acciones, pero podemos automatizar o que hagan realmente acciones por ellos solos. ¿Por qué? Porque tienen herramientas, pueden hacer esas acciones. Me viene un input, me viene una solicitud, envía un correo, redáctame un correo y luego envíanlo. Pues básicamente utilizamos el LLM para que él gestione y cree este correo y luego mediante las acciones, las tooling, me dé el output y básicamente es lo que hace, ¿no? Pues eso es el agente. Ahora, puedo orquestar, tanto puedo conectar, esto es una de las últimas cosas que podemos delegar en agentes, en diferentes agentes, pero también puedo crear un ecosistema, cada vez es más común, ya sabéis, el tema de tener multiagentes. Y en esto se basa en otro producto que tiene Microsoft, bueno, que es open source, un framework, que es Semantic Kernel, ¿vale? Podéis hablar con Cele de eso, que también le gusta, ¿no? Entonces, básicamente se apoya, y si estáis viendo, tengo una plataforma unificada que primero me permite, por ejemplo, seleccionar cientos de miles de modelos, un GPT-4, y luego yo para este le voy a crear el agente. Le puedo dar las tooling, que también las puedo consumir dentro del ecosistema de Microsoft, ¿no? Y luego, si yo necesito más agentes, lo voy a orquestar con otra herramienta de Microsoft, que es Semantic Kernel. Con lo cual, todo queda en casa, todo queda bonito, un paquetito y toma, ¿no? Se suele decir. Bien, ahora, ¿cómo me permite a mí, o detrás de las escenas? 3 pilares fundamentales. Primero, confianza de demás. Puedes traer tu propio almacenamiento, tus propios datos, perdonad, ¿vale? Tus index y demás. Y luego tú puedes elegir todo lo que ha comentado Cel, el tema de los diferentes tipos de modelos, ¿no? GPT-4, Mini, Llama, Mistral, Cohere, que yo os digo, etcétera, etcétera. Los propios de Microsoft, ¿vale? Que también es necesario, o sea, también funcionan. Luego, las tools. Si os dais cuenta, todo lo que aparece aquí, que es lo que necesita un agente, si dais cuenta, ¿qué es esto de aquí? Esto es una cosa súper interesante que le gusta a ella hacer, ¿no? Es el A-Search, tema de bases. Puedo utilizar Bing para buscar, darle acceso. Las Logic Apps ahí. Y Logic Apps también, ¿vale? Que va a salir dentro de poco en JA. Pero tenemos la function y mediante OpenAI 3.0, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que os quería decir? Una cosa que me parece importante. Cuando nosotros creamos un agente o los modelos en sí dentro de Foundry, por defecto no tienen salida a Internet. Nosotros tenemos que proveerle una funcionalidad que se llama el Bing buscar con Bing Search. Y ahora una cosa que me gustó mucho es que también yo a mi agente le puedo dar la posibilidad de que salga a buscar a Internet, pero con un custom, se llama Bing Search Custom, que básicamente lo que hace, te le pones como una whitelist, pones las URLs que vaya a buscar, por ejemplo, fuentes de datos oficiales, y él va a ir a buscar ahí en caso de que necesite, ¿no? Para ofrecerme a mí. Básicamente, Foundry, en la cara de, hablando de agentes, está en el centro. ¿Por qué? Ya sabéis, ahí tenemos muchísimas cosas, Agent to Agent, MCPs, etcétera. ¿Dónde lo ponemos? Básicamente es un interop en el centro que me va a permitir, por un lado, importar agentes externos y todo lo que sea, para poder utilizarlos, y luego también puedo yo exponer mis datos mediante Assistant API, REST API, etcétera, etcétera. Todo esto de aquí, ¿vale? Lo que pone aquí es que está en Public Preview o va a salir. ¿Perfecto? Ahora, os voy a contar muy rápidamente otra cosa que para mí me encanta y cada vez que lo voy probando me gusta mucho más. Se llama Foundry Local. Básicamente podemos traernos un pedacito, por decirlo así, de la nube a mi casa, ¿vale? Y eso es importante de 2 puntos de vista. Pues, por ejemplo, necesito tener entornos desconectados, quizás, ¿no? Privacidad, seguridad, baja latencia, eso es muy importante, justo con lo que comentaba Cel, el tema de elegir global, regional, aparte de compliance y demás, ¿no? La latencia, coste efectivo, ¿vale? Si yo ya tengo infraestructura que es capaz de correr un modelo, pues imaginaros, la puedo reutilizar. Bajo los bandwidth es básicamente baja latencia de la interoperabilidad, como todos estos ejemplos. ¿Es dónde o cómo yo puedo utilizar esto? Pues sí, pues por todas estas razones y muchas más, ¿vale? Porque podemos probar. Bien, pero ¿qué es en sí? Pues básicamente está integrado en Windows, ¿vale? Podemos utilizarlo con el CLI y tiene el mismo SDK de Foundry per se, con lo cual podemos nosotros utilizar esa inferencia para interactuar con el modelo, ya que básicamente es lo que hace. Podemos seleccionar todos los modelos, en este caso open source, ¿vale? Desde Foundry lo importamos y lo utilizamos mediante Onyx, que es la parte de esto.
Una cosa muy importante es que en esta parte de los modelos es capaz de seleccionar la mejor capacidad incluso o recomendarnos según nuestro hardware que estamos corriendo el modelo. En uno que podemos utilizar CPUs, GPUs integradas, integradas GPUs y luego hay algunas que estén dedicadas, ¿no? Y aquellos que ya cada vez, yo creo que ya poco a poco van a ver todos los portátiles tienen NPU, pues específicamente también podemos aprovecharlas, ¿no? Y para la parte de Apple, pues también tiene ahí los Apple Silicon, que no sé cómo vaya, pero yo os digo, yo lo he probado y funciona. Apple siempre va como un pasito ahí, como a rebufo. Sí, siempre. Siempre. Sale y va. Pero mira, oye, esto sí que me gusta porque la mayoría que normalmente desarrolla y demás, pues no sé por qué le gustan los Mac, pero bueno. ¿Vale? Yo tampoco entiendo. ¿Alguien aquí usa Mac? ¿Alguien de aquí usa Mac? Todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué utilizáis qué? Mac? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. No. Solo hay una opción, no puedes elegir. Ya. Pero cualquier cosa y funciona esa y ni No sé yo, Rick. Bueno. A ver, entonces, de la parte de Foundry Local, básicamente podemos utilizar la misma parte del SDK, Smiles Liviana, Crossplane, utiliza todos estos diferentes tipos de lenguaje, para el management, para gestionar el tema de los catálogos de los modelos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podéis ver cómo se utiliza el SDK, lo invocas y en este caso fijaros cuál está utilizando, DeepSeek R1. Una cosa que comentaba Cele, que aparecía el tema de Microsoft en la parte de DeepSeek, es porque el MAT1R es un modelo destilado, no es destilado realmente, sino sin prohibiciones, podemos decirlo, ¿no? El tema de DeepSeek, ¿no? Es eso, básicamente, es por eso que desaparecía. Bueno, pues lo veis aquí, hoy el Model Info, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos bien, ¿no? Sí, vamos bien. Y aquí, es que ya está, también existe la posibilidad de utilizar, desplegar, configurar agentes de manera local para que trabajen. Y eso tenéis una demo súper chula que la hizo Microsoft y próximamente esta parte del MCP Server, que si no recuerdo mal está en Private Preview. ¿Vale? Demás, tengo una mini demo. No sé, ¿me echas una manillo, por favor? Que es lo único que he podido hacer. Decías que no tenías demo. Ya, pero me he acordado. No es demonstrar porque no lo estoy haciendo. Bueno, que podríamos hacerlo aquí en directo, que tú tienes GPU. ¿Vale? Básicamente, ¿cómo podéis utilizar Foundry Local y demás? Os descargáis un pequeño paquetito que tiene todas las dependencias y demás. ¿Va? A ver. Ponlo en alta. Ahí. Era. ¿Vale? Vais descargando aquí, yo empiezo, primero lo inicio el servicio, ¿no? Me lo inicio en el modo local y yo le digo, oye, necesito que me digas la lista de modelos que yo puedo descargarme. Fijaros aquí lo más importante es que define entre GPU, CPU, el mismo modelo o la diferencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene el mismo hardware detrás. A lo mejor yo puedo poner, por ejemplo, en mi caso yo tengo una GPU dedicada en mi portátil, como es este, más o menos parecido a él, y yo utilizo el FI 4.3.5 mini, si no recuerdo mal, ¿vale? Vamos a ver un segundito, tampoco quiero enrollarme. Mencionar que aquí es muy importante fijarse en qué modelos hay disponibles, porque normalmente los que te dejan así utilizar son los que son mini, los que se llaman SLM. Normalmente un LLM, que es un modelo ya muy grande, necesitas mucho equipo. No significa que no puedas tener ese equipo, pero en mi ordenador no corre. O sea, en mi ordenador no corre. A ver quién tiene ese equipo. Vale, podéis utilizar Azure si tenéis alguna suscripción por ahí. No, mentira. Y que lo permita, porque no Exacto. todas las Vale, suscripciones. fijaros, yo empiezo, lo que hago es, primero deberíais bajaros el modelo con Model RAM, Python, FI 3. etcétera, ¿vale? Lo pongo aquí, 3.5, vamos a ver aquí. Ahí lo escribo mal, eso es muy típico, ¿vale? Y él está empezando a correr, ¿vale? Afortunadamente corre y ya inicia, oye, ya está cargado correctamente y aquí ya se abre, básicamente, no se ve ahí abajo, pero te dice, oye, dime o hazme una pregunta, ¿no? ¿Por qué el cielo es azul? Es la pregunta que le hago, la veis, de hecho está básicamente en la propia documentación oficial y empieza él a responder. Y luego lo que muestro aquí es básicamente, y va muy rápido, ¿lo veis? O sea, y luego lo que voy mostrando aquí es, básicamente,
cómo va funcionando en mi GPU, cómo se va comiendo. Es una RTX 4070 o XX, lo que sea. ¿Vale? Cuando ya termina o paro el servicio, veis aquí básicamente cómo automáticamente deja de funcionar. ¿Vale? Sin más. ¿Esto es así? No. Ah, mira. Thank you, gracias. Vale, pues eso es lo que quería comentar. Paso nuevamente a mi compi sobre una cosa súper importante también. Ok. Muy bien. La cuestión es que ahora los agentes, además de hablar, hacen cosas. Y la cuestión es que hagan las cosas bien. Y que hablen bien. Y que hagan de forma segura. Y que nos podamos fiar. Y que nadie nos vaya a reventar el proyecto porque se ha ocurrido jugar con nuestro agente y se ha encargado de hackearlo de alguna manera, ¿vale? Porque eso puede pasar. La cuestión es que, aunque los modelos implementen mucho tipo de seguridad y mucho lo que tú quieras, siempre hay que monitorizarlos, siempre hay que observarlos, siempre hay que tener en cuenta métricas, hay que tener en cuenta qué está pasando por detrás. El problema es que no se ve en ningún sitio, hasta ahora. Y esto es uno de los bombazos que se ha soltado en la build, ¿vale? Vamos a tener ahora unas capacidades de evaluar los agentes que antes no lo teníamos. Y los podemos estar evaluando en varios momentos del proceso de la construcción de ese agente, y lo vamos a ver un poquito más adelante. No solo evaluar, cuando evaluamos tenemos que evaluar en varios sentidos. Tenemos que evaluar si lo que hace lo hace bien, si lo que hace lo hace de manera segura, que no es exactamente lo mismo, que lo puede hacer muy bien de manera insegura o lo puede hacer mal, pero muy seguro todo, que entonces pues estamos perdiendo el tiempo. La realidad es esta. ¿Quién confía ahora mismo, yo qué sé, en ChatGPT? ¿Qué haces, Alejandro? ¿Qué haces confiando? ¿Qué haces confiando? La realidad es que cada vez confiamos menos en los modelos, sobre todo en los públicos, porque le preguntas una cosa y con el tiempo hemos aprendido a que no siempre responde lo que tiene que responder. Un ejemplo que os voy a poner para que os entretengáis. Poned vuestro nombre en ChatGPT, preguntadle quién es y ponéis vuestro nombre. Bueno, una de las veces que le pregunté, que sepáis que soy poeta y he escrito 2 libros. Asombrada estoy, ni siquiera me gusta la poesía. La realidad es que no nos podemos fiar mucho de la IA. La gente se ha dado cuenta y aunque todo el mundo la usa a tope, la realidad es que cada vez vamos más para abajo. Confiamos menos en ella. ¿Qué pasa? Que si tuvieras una empresa y le dices, te vendo IA, dices, no me fío. Es mal negocio. Hay que hacer que las empresas, sobre todo, vuelvan a confiar en la IA. ¿Y cómo lo hacemos? Dando instrumentos para que eso ocurra. Estas son estadísticas de cosas que pueden pasar mal, que pueden funcionar mal con un agente. Task misalignment, no sé hablar, da igual, eso, desalineación de tareas. Yo le digo que haga una cosa y hace lo que le sale, lo que le apetece. Perdón. Gracias, me esfuerzo mucho. Otro, prompt injection attacks. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Alguien? ¿Mis chicos de estudiantes? ¿Os suena? ¿Qué es? ¿Qué es? Venga, vamos a hacerle un poquito esto más interactivo. Exacto, que sea divertido. eso está bien. Que se empiecen a mandar, por ejemplo, en el chatbot, que empiecen a poner, dar una función Python y tal, no sé qué, y intenten como romper el flujo del trabajo. Es hackear de alguna manera el modelo para que haga algo para lo que no está destinado. No tanto como a nivel de código, eso ya es como muy tal, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, es un prompt injection muy simple, es... tú tienes una IA que, yo qué sé, te habla de geografía. Y tú le escribes, ignora todo lo que haces y en cambio haces esto otro. Acabas de mandarle un prompt injection, muy simple, que estos ya están bloqueadísimos, pero le acabo de decir, olvídate de todo y hazme caso a mí. O sea que estaba destinado a hablar de geografía y ahora me está hablando, no sé, de series de Netflix, por decir. Esos prompt injection attacks. Y otra de las cosas es el leaking sensitive data. Nos da mucho miedo a las organizaciones, sobre todo, que por culpa de hablar con la IA, datos confidenciales, vaya a la IA y te los cuente. Así, amablemente, ¿no? Oye, ¿cuánto cobra mi jefe? Pues a lo mejor está feo, ¿no? Y
mis uses, que no sé hablar, no sé para qué digo nada. Bueno, estas son otra de las cosas que preocupan, ¿no? Y es que la gente utilice mal realmente la IA. Y esto, como no me lo he leído, me lo salto. Me vais a perdonar. La cuestión es que, como estos temas están preocupando mucho, Microsoft no es tonta y se hace amigo a golpe de talonario. Es decir, se va a una empresa que de verdad sepa del tema, por ejemplo, estas dos, Credo.ai y Sidot, le dice, a ver, empresas que sabéis mucho de esto, os voy a poner aquí un cheque y voy a ir poniendo ceros hasta que digáis que hacemos un partnership. ¿Y qué pasa? Que funciona. Pero además es que la estrategia les sale muy bien porque son herramientas realmente muy potentes y ofrecen portales con un montón de métricas que nos están diciendo cosas tan importantes como si estamos teniendo fugas de información, si la información que estamos recibiendo de verdad se adhiere a lo que queremos, que no haya información peligrosa, que no estemos hablando, no sé, de contenido sexual, contenido violento, contenido racista, ese tipo también de control, ¿no? Pues eso es lo que te va a monitorizar estas dos herramientas que se incorporan ahora y que podemos utilizar gracias a este partnership que han montado. Y lo mejor, no es súper complicado, os lo digo en serio, estuve viendo la demo, montarla son 3 clics. No estamos hablando de que haga falta ser ingeniero aeroespacial, ¿no? Es que ya te lo dan todo hecho, por supuesto, se paga. Aquí somos una empresa, no somos ONG. Pero merece la pena si quieres tener en tu empresa una herramienta potente que de verdad te diga qué está pasando por detrás. Y estos son, a ver, los guardarraíles. El concepto de guardarraíles es como ponerle ciertas limitaciones, digamos, a nuestro modelo para que haga lo que se supone que tiene que hacer con la calidad que se supone que tenga que hacer. Por ejemplo, lo que mencionaba, ¿no? Yo tengo que poner guardarraíles para que no me hagan prompt injections, para que no me la líen parda. Yo tengo que poner guardarraíles, pues por ejemplo, para que me dé código sin vulnerabilidades. Esto también es muy interesante, para que no dé datos confidenciales. Estos son datos tipo tarjetas de crédito. ¿Cuál es la tarjeta de crédito de mi jefe? Buah, sería increíble, ¿no? Nada, no lo controlan. Esto, por ejemplo, también está muy interesante. Ahora la IA ya no solo te habla, ahora también hace cosas. Bueno, pero que haga lo que le pido, que no se ponga a hacer otras cosas. Pues eso es otra de los guardarraíles, de los controles que tenemos que poner y que gracias ahora a las herramientas que nos van a ofrecer podemos hacer de una manera más fácil. Y de hecho, si no nos valen con estas, nos podemos inventar nuevas. Eso ya os lo digo, que a día de hoy es que no lo hace ninguna empresa. Que sí, que todas te ofrecen tipo un harmful content, es que no hable de violencia, controles de ese tipo, pero son muy básicos. Aquí estamos hablando ya de jugar con herramientas de verdad, ya no con juguetes. Lo que comentaba, prompt shields. Esto es lo que nos da para evitar los prompt injection. Lo han llamado prompt shield porque la verdad es que el nombre mola mogollón, ¿vale? Ahora está disponible para todo el mundo. Hay que vender. Hay que vender, o sea, yo os digo que la gente de marketing de Microsoft posiblemente sea el equipo que más trabaja en Microsoft. Menos el de Copilot. Cada 2 meses le han cambiado el nombre Sí. a todo, o sea, es increíble. Tax adherence. Joder, si no se habla, pero ¿para qué? Es lo que os comentaba, ¿no? Tenemos que controlar en todo momento que si yo le he dicho que yo qué sé, que este agente se dedica a hacer reservas de avión, pues no se ponga, no sé, a comprar pizza. Que haga lo que se supone que tenga que hacer. Pues ya nos lo dan. Y luego, a nivel de seguridad, integración con herramientas puramente de seguridad que ya están incorporadas dentro del mundo de Azure. Por ejemplo, Microsoft Entra ID. Hasta ahora, aunque esto ya estaba, pero ya está, creo que Esto ya ya va a está, salir en Public Preview. está, Y lo exacto, que es, y ahora ya lo que sale es Hecho. General Availability. y lo que tienen es que básicamente a un propio agente va a ser un usuario más nuestro, es decir, vamos a poder traquear, vamos a decirlo, porque va a tener un propio identificador dentro del Entra ID.
¿vale? Entonces veremos lo que hace, yo qué sé, Gabriel, y luego veremos lo que hace agente 1. 007. Exacto. Mira, ese es mejor. ¿Por qué no? 007. Más chulo, ¿no? Sí, sí, Vamos sí. a ponerle nombres chulos, aquí como los de marketing de Microsoft, poniendo nombres chulos. Entonces, eso nos permite que esté dentro ya de nuestro Entra ID, controlándolo como si fuera una persona más. Luego tenemos la integración con Purview. Purview, para que no lo sepa, es la herramienta un poco básica de control, gestión y de seguridad que tiene dentro de la plataforma de Azure. Controla la nube, tanto la nube como la parte híbrida, la parte incluso local. Es muy potente. Era curioso que un servicio tan en expansión y tan grande y con tanto potencial como el iFoundry estuviera fuera de Purview. Bueno, pues se acabó. Ya está dentro de Purview como todos los buenos servicios de Azure. Entonces nos va a permitir proteger nuestra organización pues, de que nos roben datos, nos va a ayudar a proteger, pues, nos va a ayudar a gobernar bien, correctamente todo lo que está ocurriendo. Vamos a tener una visión general de todo lo que está pasando gracias a esta herramienta. Y otra de las integraciones más chulas que me ha gustado es el Windows Defender. Windows Defender siempre lo hemos considerado el antivirus, pero no es un antivirus. Que sí, que te proteges de software malicioso. Sí, te protege de software malicioso, pero hace más cosas. Otra de las cosas de que te protege es de ataques. ¿Y qué es un prompt injection? Es un ataque contra tu modelo, pero es un ataque. Bueno, pues aquí ya lo tenemos también incluido, de manera que si algo ocurre, lo vamos a tener también visualizado en Microsoft Defender, nos va a advertir, tenemos un sistema de alertado y vamos a saber cómo proceder. De hecho, se puede incluso automatizar para pedir que el Defender ya se encargue de ciertas tareitas cuando veamos que nos están atacando. Y lo que comentaba, otra de las partes más importantes, ya no solo hablamos del tema de seguridad, sino el tema de evaluar cómo de bien está funcionando nuestro agente. Lo que he comentado, aquí ya teníamos muchas cosas anteriores, pero han añadido algunas nuevas. A mí me gusta especialmente el Document Retrieval, pero lo voy a comentar luego un poquito después, en el siguiente apartado. Y aquí, pues, más opciones que han añadido, pero esto es a nivel de seguridad, lo hemos comentado un poquito antes. Y a nivel de agentes, pues todo esto la verdad es que es nuevo directamente, porque los agentes, como hemos dicho, es un juguete nuevo, que aunque nos lo pusieron el año pasado para jugar, ahora es para trabajar. Ya no es tanto un juguete, ahora es una herramienta muy potente que podemos utilizar, incluso ofrecérsela a nuestros clientes. Y lo que siempre comento, ¿no? A nivel de agente, intent resolution. Si yo le pregunto una cosa o yo le pido que haga una cosa, si entiende de verdad lo que estoy diciendo, mi intención. Si yo le digo, pídeme una pizza, si entiende de verdad que le estoy pidiendo una pizza, o se pone a hacer otra cosa. Por ejemplo, eso sí me entiende bien. Tool Call Accuracy. Sí, él tiene varias herramientas. Tiene la herramienta pedir pizza y tiene la herramienta reservar vacaciones. Si yo le pedí una pizza, que llame a la de la pizza, que no me reserve unas vacaciones. Sería un poco raro, ¿no? Me reserva unas vacaciones en Praga con extra de pepperoni, no tendría sentido. Task Adherence. Si la pizza me la pide bien, como yo le he dicho, con todo lo que le he dicho, y si le falta algún dato que sea capaz de preguntármelo para ser capaz de realizar esa tarea. Y luego, Response Completeness es si yo le estoy haciendo alguna pregunta, cómo de completa es esa respuesta. Si se ha dejado información en el tintero o no. Me ha respondido bien y me ha gustado su respuesta. Pues todo eso son nuevas evaluaciones que hasta ahora no teníamos. Y el problema es que además no había forma alguna de tener ningún tipo de métrica para saber si esas cosas las hacía bien. Bueno, pues ahora sí. Tenemos esto, que es el... da igual si no sé hablar. Esto, que es una herramienta muy chula, que nos da métrica, que nos está diciendo un poquito todo lo que nos interesa, que hemos visto antes, pero ojo, conversación a conversación. Yo le he preguntado una cosa, él me ha respondido, yo le he preguntado, él me ha respondido, pues en todo ese flujo de información, ¿cómo de bien ha ido todo eso? Eso antes no lo teníamos, antes era de, yo creo que funciona, esa era toda nuestra métrica, pues yo creo que sí, no era muy fiable, sí. Eso luego a la hora de venderlo era complicado, pero si tenemos colorcitos, cuadraditos y numeritos, ya es vendible, que es lo que nos interesaba. Eso es lo que nos están ofreciendo en esta herramienta.
Y como comentaba, hay otra parte de evaluación que nos interesa. Hemos estado jugando con nuestro agente. Lo hemos construido, ya pide pizza, está muy chulo, nos responde, lo hace todo súper bien, hay que ponerlo en producción. Tú has hecho 20 pruebas, las 20 te han salido bien. Cuando lo pongas en producción, a la 21 va a ir mal. Se llama ley de Murphy y es inevitable. Bueno, pues con esto vamos a minimizar. Si vamos a poner algo en producción, podemos automatizarlo. Y si lo podemos automatizar, también podemos automatizar que se pruebe solo. Entonces, la prueba 21, 22, 23, 24, así hasta la prueba 200, te la va a hacer antes. Y si todo va bien, entonces sí que lo va a poner en producción. Y a ver, sabemos que a la 21 falla, pero a la 201 suele ir bien. Así que, súper bien que nos lo haga solo el GitHub. Esto se hace a través de GitHub o de Azure DevOps. Cojo y subo para arriba. Y una vez lo tenemos ya en producción, queremos que siga pidiendo pizza y queremos que lo siga haciendo durante el tiempo, pero queremos echarle un vistazo. Bueno, pues nos ofrecen mogollón de métricas, dibujitos, cuadraditos, colorcitos, espectacular. Gracias a eso vamos a saber si está haciendo nuestro agente específicamente lo que se espera que haga de nuestro agente y vamos a poder tenerlo monitorizado y vigilado. También esto nos permitirá, conforme vayamos iterando y subiendo nuevas versiones del agente, comprobar. Bueno, es que el de la semana pasada iba 1000 veces mejor que el de esta semana, a lo mejor la hemos liado un poquito. O, buah, mira, esta semana nos iba regulero y esta semana somos los reyes del mambo. Gracias a esto podemos decirlo con propiedad y con conocimiento de causa. Y eso nos lo permite ahora Azure Monitor, otra de las herramientas más típicas de Azure que monitorizaban un poco todo, menos esto. Bueno, pues ya era hora que lo añadiera. Esto es Y esto es porque detrás básicamente funciona con lo que decía Cele, es Exacto. un Log Analytic Workspace que chupa la información, ya sabéis, para almacenar los logs y en base de ahí ya lo metes. Entonces lo que estamos teniendo es por fin la foto completa de lo que está pasando en nuestros proyectos, que hasta ahora pues no teníamos ni idea, ¿no? O sea, nos lo imaginábamos y si lo habías hecho tú y le tenías mucho cariño, decías que iba todo muy bien y el cliente, si un día tenía un mal día, decía que todo iba muy mal, que es un poco a lo que nos enfrentamos. Y lo último que voy a hablar ahora, y ya sí que os dejamos y pasamos al momento pizza, que es el que todos queremos. Dale un poco que todavía no ha llegado. Todavía no ha llegado. O sea, que seguís hablando si queréis. Madre mía, no, yo media hora no llego para tanto, ¿eh? Aparte se me duerme la gente. Bueno, voy a hablar de otra cosa que me encanta, que es el Agentic RAG. Vale. ¿Qué es el RAG? Todos sabemos lo que es el RAG. Yo sé que aquí hay alguien que no lo sabe. Pero lo voy a explicar un poco también por si alguien que nos vea por YouTube no lo conoce muy bien y por qué las pizzas no han llegado. La cuestión es la siguiente. Nosotros tenemos, un ChatGPT, digamos, un modelo recién desplegado, no ChatGPT específicamente, cualquier modelo recién desplegado es la cosa más tonta que os podáis imaginar. Normalmente es muy tonta. Sí, tú le preguntas, te va a responder, pero si no sabe la respuesta, se la va a inventar. ¿Qué pasa si yo le pregunto sobre datos míos de mi empresa? No tiene ni idea. No lo sabe. Normal que no lo sepa. O sea, yo no le doy a cualquier inteligencia artificial los datos de mi empresa. No se lo doy ni a empleados de mi empresa, se lo voy a dar a una IA. Vamos. Y menos antes que no se podía ni monitorizar, a saber lo que pasaba ahí. No. Bueno, pues para eso existía lo que se llamaba el RAG. ¿Cómo hacemos que una IA responda en base a los datos de mi empresa? Tengo que pasárselos de alguna manera. Y lo que se usaba era el Retrieval Augmented Argument ¿Cómo era? Generation. Argument Generation. Vale, da igual, no sé hablar, o sea, dejamos el inglés. Yo creo que ya hemos demostrado que mejor no, ¿vale? La cuestión es, lo que viene a decir es, le doy los datos de mi empresa para que cuando yo le pregunte tenga contexto y me responda con los datos de mi empresa, no con lo que se mete con esos bytes que tiene. ¿Cómo se lo podíamos dar? Se lo podíamos dar de varias maneras, pero una de las maneras más efectivas era hacerlo con vectores
Y luego también tendríamos otra opción que era proporcionarle la información de donde él sacaba las keywords. Keywords, palabras clave. Y luego él, cuando tú le preguntabas, no sé, pues por una empresa fulanito, leía fulanito y dice, vale, ya sé dónde mirar, porque fulanito me suena. Y vector es, a ver, los modelos están hechos con bytes, eso significa matemáticas. Pura. A los modelos les gustan las matemáticas y a la inteligencia artificial les gustan las matemáticas. Si le queremos pasar datos, mejor no se lo den palabras, mejor dárselo en vectores. Los vectores es una representación matemática, más o menos así, y eso Patri seguramente me puede corregir, que yo esto lo aprendí gracias a una charla que dio ella buenísima. Son representaciones matemáticas de información. Convierte, pongamos, madre mía cómo llueve, convierte, pongamos los textos en números. Y a la IA le gustan los números, entonces si yo le digo búscame esto, lo busca en sus números, que le resulta más fácil. Y así es como hacíamos ese RAG, así es como hacíamos que yo le preguntaba algo, la IA se valía de estos dos métodos, más el ranking semántico, que es otro tema que no voy a entrar, y con eso, poco a poco, deducía cuál era la respuesta. ¿Y creéis que funciona? Sí, ¿no? Ahí dicen que sí. ¿Lo habéis probado? Sí, ¿no? Vale, funciona. La realidad es que funciona, pero no lo suficientemente bien. Esa es la cosa. Funciona, pero no lo suficientemente bien. ¿Y qué hace la gente cuando algo no funciona perfecto? Se queja. Y si se queja, ¿qué hace Microsoft? Busca una alternativa. Entonces es cuando descubrió lo siguiente. Si tú le haces una pregunta sencilla, te responde muy bien. Busca la información fácilmente y te responde genial. Si tú le haces una pregunta un poquito compleja, se le va la pinza y te responde cualquier cosa. Puede ser que te responda más o menos o que simplemente no te responda en condiciones. Así que había que solucionarlo. Y ahí es cuando se han inventado esto, Agentic Retrieval Engine. Esta vez me ha quedado mejor. Han decidido que, como las preguntas son muy complejas, vamos a partirlas en trocicos. Bastante lógico si lo pensáis, ¿no? Bueno, una cosa es pensarlo y otra cosa es hacerlo. Bueno, pues por suerte esta gente lo ha hecho por nosotros, no lo tenemos que hacer nosotros. Han cogido y cada vez que les llega una pregunta, que es súper compleja, llega a una cosa que se llama el query planning y la divide en trocicos. Cada trocico se va a buscarlo a lo que os he dicho antes, que si esos vectores, que si esas palabras, que si no sé qué, lo busca todo. Y una vez tiene todos los resultados, lo junta y le dice, toma tu respuesta. ¿Creéis que eso funciona? No se sabe, ¿no? Está ahí un poco dudoso. Vale, esto es nuevo, no lo hemos probado. Pero Microsoft dice que ellos dicen que tienen un 40% más de acierto. Ni tan mal, ¿no? O sea, tenemos un 40% más de satisfacción con el cliente. Además, hay otra cosa que no hacían, y es que cuando tú hablabas y preguntabas algo, y ese algo tenían que mirarlo en esas bases de datos de conocimiento, en esos vectores o tal, no tenía en cuenta el resto de la conversación, solo la última parte. Lo cual podía ser cualquier cosa, ¿no? Si llevamos 20 minutos hablando de las finanzas de la empresa, la última pregunta es algo que, aunque está relacionado con la información, pero es dime más, pues a lo mejor se te pone a cantar. Es que no lo sabe, es que no tiene el contexto. Eso era un problemazo. ¿Qué han hecho? Bueno, pues ya que tienes aquí el query planning, le calzamos también el contexto y se lo mandamos todo al LLM. ¿Y qué pasa? Que tenemos mucha más precisión a la hora de obtener una respuesta en base a nuestros propios datos. Esto se llama, o lo han llamado, este paso intermedio que divide la pregunta, lo han llamado Knowledge Agent. Y, por cierto, se puede montar y, por cierto, se paga aparte. Pero, sinceramente, por lo que dicen, y si habéis trabajado en proyectos RAG y habéis tenido gente quejándose, si esto lo resuelve, vale cada euro, porque os digo que puede ser un auténtico dolor de cabeza.
¿Y qué es esta cosa tan bonita que me encanta y a la que adoro? Esto se llama Azure iSearch y es una herramienta que te permite concentrar de alguna manera esa información que tenemos de nuestra empresa, que son fuentes de datos, la base de datos de nuestra empresa, la documentación de nuestra empresa, lo que sea de nuestra empresa, lo concentra aquí, normalmente como embeddings, es decir, como vectores de información para que lo entienda mejor, y ya lo conectamos todo y tenemos una conversación medio coherente, bien informada y con los datos de nuestra empresa. Al menos eso es lo que nos prometen. Como no me ha dado tiempo a montar demos, pues no lo puedo demostrar, pero bueno, pongamos que nos lo vamos a creer. Y lo que os comentaba, esto es... Vale, esto es un ejemplo. Luego te dan métricas de todo, para que sepas cuánto te ha costado la parte del planning, cuánto te ha costado la parte del search y cuánto tarda. Y bueno, aquí esto era un ejemplo que pusieron de dos fuentes de datos diferentes, que no sé para qué he puesto la slide, porque la verdad es que sin las anteriores no se entiende. Pero bueno, eran un ejemplo de dos search que hacían, cuánto habían tardado y luego cuánto había gastado realmente para hacer esa división en trocitos de la pregunta. Os digo que eso es muy poquito, muy poquito, muy poquito. Entonces, al final compensa, porque por poco se supone que te da mucho. Y esta es mi última PPT, y es que se han entretenido, no, es parte de su trabajo. Han hecho una especie de ranking, ¿no?, de ese planner de modelos, qué tal funcionan, para dividir esas preguntas complejas en preguntas más sencillas. Y aquí podéis ver, ¿no?, o sea, pues cómo han ido funcionando cada una, cómo funcionan luego con preguntas más complejas, con preguntas menos complejas. Y si veis, esto es cómo funciona y esto es, si ya se lo divide, veis que tiene unos porcentajes más altos. O sea que mejor si lo tienes todo en subqueries, en trocitos, si lo tienes todo en una sola query compleja, que el LLM pues se lía un poco y además no es capaz de buscar en condiciones dentro de tu base de datos de información, tus fuentes de información. Y con eso pues yo ya he terminado, así que tenemos 20 minutos para preguntar, lo cual me parece demasiado, pero sí que podemos hacer un poco de networking, si os parece, y con eso pues nosotros ya hemos terminado. Muchísimas gracias. Bueno, que sepáis que hay muchísimas más novedades en la build, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros nos hemos centrado en inteligencia artificial y en el tema de datos con inteligencia artificial porque es un poquito a lo que... No sé, porque es el nuevo tope. ¿Por qué será, no? Sí, sí. Bueno, pues nada, sencillamente que aquí termina este meetup, va a haber más meetups y para la gente que nos está viendo en directo, pues decirle que nos vemos en el siguiente. Y a los que estáis aquí, nos vamos a la zona de networking a esperar que venga la pizza y poder comer. Así Muchas gracias. Un aplauso. Gracias.